Hola amigos, bienvenidos a un video más. Continuando con el tema de dibujo técnico, esta vez vamos a mirar cómo hallar la escala a la cual se encuentra el plano, ya que como lo había mencionado en videos anteriores, pues muchas veces por cuestiones de impresión en formatos de hoja que no es la cual fue dibujado el dicho plano, pues obviamente la escala no va a ser la que fue hecho precisamente dicho plano. Entonces, teniendo este plano de ejemplo, o nuevamente vamos para el rotulado, nos dicen el formato que es un formato A2. Y si miramos aquí en la escala, dice que la escala aquí en este plano fue hecha de tal manera que una pulgada en el plano equivale a un pie en la realidad, es decir, a 12 pulgadas. Pero, como les dije nuevamente, ahí dice que en formato A2, este formato de hoja es en A3, significa que por ende este plano no está a escala. Y necesitamos hallar la escala con que realmente se encuentra el plano para así poder hallar otras medidas que de pronto en el cotado no la dan, ¿cierto? O cualquier otro requerimiento que necesitemos la escala para poder utilizar el plano y poder trabajar con ella. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una herramienta como esta, un PRI, ya que necesitamos una herramienta de precisión para que la medida nos quede lo más precisa posible o lo más exacta a la realidad cuando hablemos pues de la escala, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una medida en referencia del plano y esa medida en referencia luego la vamos a medir con el pie de rey. Y lo que midamos en el pie de rey, pues vamos a dividir la medida real por lo que nos dé el pie de rey y ahí vamos a hallar la escala real a la cual se encuentra el dibujo. Algo sencillito y fácil de hacer. En este caso vamos a tomar esta medida, la que dice que el diámetro interior del disco es de 45 pulgadas. 45 pulgadas en milímetros vienen siendo 1143 milímetros, ¿cierto? Entonces vamos a tomar esta misma vista de aquí, hace referencia a este mismo disco de acá, ¿cierto? Pero viéndolo aquí pues de canto. Entonces vamos a tomar, ya que aquí tenemos las cotas ya más definidas de los 45 de las 45 pulgadas. Entonces vamos a medir con el pie de rey a ver cuánto nos da, ¿cierto? Tomando el pie de rey vamos a medir exactamente ahí en donde nos va a dar la listo, ubicándolo en su punto, ahí lo tenemos. Mirando en el pie de rey nos muestra que el 0 está en el 61, casi llegando en el 62, acá abajo, ¿cierto? En unos milímetros. Y mirando en los números de acá, vemos que el que coincide es el 9. Entonces aquí tenemos que la medida de esto es de 61.9 milímetros, ¿cierto? Entonces tenemos que es 61.9 milímetros. Entonces lo que vamos a hacer es que esta medida, que en la realidad miden son 1143, recordemos 1143, y lo vamos a dividir por lo que nos dio la medida del pie de rey. En este caso fue 61.9 y nos dio que la escala con que está hecho este plano es de 18.4 4 décimas, lo que implica que la escala, tal cual como lo apunté aquí, es de 1 a 18.4. Es decir, que cualquier medida aquí en el plano que nos vaya a medir con el pie de rey, ¿cierto? La vamos a multiplicar por 18.4 y ahí nos va a dar la medida real. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba ya que hayamos esa medida. Por ejemplo, averigüemos el grosor de esta platina de aquí, ya que en este cotado aquí nos lo dan, ¿cierto? Tomamos nuevamente el pie de rey y después de haber ubicado bien el pie de rey en su punto, sí, ahí tenemos la medida ya tomada.
nos dice que, si nos fijamos en el pie rey, dice que el 0 está un poquito después de la segunda rayita, y si miramos los números pequeños nos vemos que coincide el número 1, ¿cierto? Está indicando pues que la medida es de 2.1 milímetros. Entonces 2.1 milímetros, ahora pasemos acá, 2.1 milímetros, lo multiplicamos por lo que nos dio la escala, que fue de 18.4. Ahí está, 18.4, lo damos igual y nos dice que es 38.6. Ese 38.6 milímetros viene siendo pulgada y media, más o menos, ¿cierto? Aquí en el plano no lo dan, pero en el isométrico nos los muestran, digamos que los detalles, los ítems. Que nos dice, nos muestra que es el ítem 6. Si miramos acá en la tablita, el ítem 6 nos dice que es una lámina con un espesor de 1,5. Ahí está. Entonces, de esta manera, amigos, es que utilizamos las escalas para hallar medidas en el mismo plano. Vamos a ver otro ejemplo de otro planito y vamos a hallar la escala. Vamos a hallarle la escala para también hacer ejercicios así como este. Entonces, aquí tenemos otro plano, ¿cierto? En donde nos vamos nuevamente acá al rotulado. Aquí nos dice que está en un formato A3 y la escala es de 1:40, el plano general. Es decir, el plano general viene siendo esta parte de acá, donde nos muestran toda la pieza completa, porque ya las demás piececitas están a escalas diferentes. Por ejemplo, esta está a escala de 1 a 10, al igual que esta también está en escala 1 a 10. La única que se encuentra a escala 1:40 es el plano general, ¿cierto? Aquí está la escala 1:40. Entonces, aquí también sabemos de entrada que tampoco se encuentra escala, porque vemos que está impreso pues en una hoja de carta normal, cuando dice que fue dibujado en A3, que es un formato de hoja mucho más grande, muy similar a esta hoja con que fue impreso este otro plano. Miren pues los tamaños, mucho más pequeña, entonces por ende tampoco está a escala. Entonces vamos a trabajar, vamos a hacer otra vez el ejercicio. Vamos a utilizar esta pieza de aquí, ¿cierto? Para mirar, hallar la escala con que fue hecha esta, para en esta hallar medidas que no estaban, por ejemplo, como la altura de aquí a acá, no la muestra, ¿cierto? Y también podemos verificar si esta medida que está acá, que nos dice que va desde el borde hasta donde comienza la platina de refuerzo, que dice que es 531, es decir, desde aquí hasta más o menos hasta aquí donde está el borde de esta platina, dice que debe medir 531. Entonces vamos a corroborar dicha medida si es cierta o no, utilizando la escala con que está impreso el plano. ¿Listo? Entonces tomamos nuevamente, en este caso voy a tomar como referencia esta medida de aquí, esta que nos dan acá abajo, de 736.6. Entonces con el pie rey voy a medir esta distancia de aquí a acá, y lo que me dé en el pie de rey lo vamos a dividir por esta medida, que es la medida real, para hallar la escala cual está impreso este plano, ¿cierto? Entonces, ubicando el pie de rey, que aquí lo tengo ya cuadradito, ¿cierto? Ahí vemos las cotas, ahí está bien ubicadito. Nos dice que la medida fue de 47, un poquito más de la mitad de 47. Si miramos acá en los numeritos pequeños, vemos que el 75 es el que coincide. Entonces la medida que nos da aquí es 47.75, ¿cierto? Entonces tomamos la calculadora, decimos, bueno, cogemos la medida real del plano, dice que es 736.6. 736.6 lo vamos a dividir por lo que nos midió en el pie rey, que fue 47.75, y nos dio que es 15.4. Aquí la tengo, la escala con que se encuentra este planito es de 1 a 15.4. Entonces, tomando la medida nuevamente con el pie de rey, nuevamente aquí ya medimos esta parte de aquí, ¿cierto? Para hallar esta altura que no nos la dan. Después que ubiquemos bien el pie de rey, ahí nos dice que mide, dio en el 20, un poquito más del
de 20 milímetros, y si miramos las líneas en los números pequeños nos coincide con el 35. Entonces dice que eso ahí es 20.35. Entonces 20.35 lo vamos a multiplicar por la escala, ¿cierto? Que es 15.4. Y nos dice que esta altura de aquí, esta alturita de aquí, debe de medir 313.4, ¿cierto? Y ahí podemos hallar esta medida que en el plano en ninguna parte no la dan. Ahí sabemos más o menos esa altura y podemos utilizarla para calcular otras cosas. Ahora bien, vamos a verificar si la escala está buena y verificar con la medida que nos dan acá, que es de 531. Entonces volvemos a medir otra vez con el pie de rey esta distancia aquí acá y la multiplicamos por la escala, y ahí vamos a ver si nos da los 531. Entonces tomamos nuevamente el pie de rey y medimos esa distancia bien ubicadito. Entonces nuevamente vamos a medir esta distancia aquí acá, ¿cierto? Ubicando el pie de rey, ahí más o menos nos da al punto de la platina, ¿cierto? Desde el borde hasta el punto de la platina de refuerzo, la platinita que se ve aquí, ¿sí? Y la ubicamos, más o menos ahí está. Y si miramos la lectura del pie de rey, dice que nos dio en 34, un poquito en la mitad. Y si miramos acá en los números, efectivamente el 5 es el que coincide, ¿cierto? Entonces la medida es de 34.5. Entonces 34.5, ¿cierto? Lo vamos a multiplicar por lo que nos dio la escala, que fue 15.4. Y nos debe dar los 531 o aproximado, porque de todas maneras bueno, ahí está, 531.3. entonces ahí podemos verificar de que sí, esta es la escala con cual fue hecho esta pieza de aquí, y vemos que sí es muy útil utilizar esta herramienta y especialmente la escala para hallar esas medidas que pronto no encontremos. Con esto, como se lo expliqué yo en el video de dibujo técnico en donde explico lo de las escalas, esto tiene una repercusión, a pesar de que utilicemos una herramienta precisa como es el pie de rey. Inclusive el mismo grosor del dibujo del contorno puede incidirnos en muchos milímetros de desfase. ¿Por qué? Porque obviamente la escala, por ejemplo esta, a medida que se va incrementando las escalas, cualquier medición mínima aquí, al ser muy grande la escala, pues en la realidad se va a multiplicar por muchas veces y ahí van a haber errores. Entonces es la gran dificultad que tenemos al utilizar las escalas cuando utilizamos digamos que con isométricos de gran tamaño, ¿cierto? Cuando se tienen isométricos o planos pues de una pieza siempre colosal, entonces ahí es donde vienen los problemas. Pero ahí es donde es mejor calcular, tirarle calculadora y poder hallar esas medidas que de pronto no nos dan por acá, ¿cierto? Pero esta forma de hallarlo es también muy buena, es muy práctica cuando se trabaja con piezas ya no tan grandes y que las escalas no se vayan muy lejos, ¿cierto? Entonces ya ahí sí la medida sí nos va a dar un poco más precisa. Esto se lo estoy explicando de tal manera porque esto es muy útil, se lo digo por experiencia propia. Una vez les comento pues una anécdota de trabajo. Una vez me solicitaron que los asesorara para calcular un codo que iba a unir dos tuberías, pero obviamente el sitio de trabajo se encontraba pues muy lejos de aquí donde yo vivo y yo no podía desplazarme allá por muchas razones. Entonces yo lo que les pedí a ellos es que me mandaran una fotografía del sitio de donde se encontraban las dos piezas y que me ubicaran algo de referencia. En ese caso les pedí que midieran algo o que colocaran una regla, precisamente una escuadra de 24, que es la que más se utiliza para hacer ese tipo de situaciones de requerimiento de ese tipo de procedimientos.
y que la ubicaran en un punto donde se pudiese tomar como referencia y que tomaran la fotografía lo más paralela posible para que la imagen quedara de tal manera como si se formaran proyecciones ortogonales. Le enviaran la fotografía, yo después cogí esa fotografía y la imprimí. Y al tener esa regla ahí ya en la fotografía, esa fotografía se me convirtió en un plano, ¿cierto? Y ya ese plano, con esa referencia, haciendo esto, lo que hicimos ahora, conociendo la altura, la medida real, utilizando esta herramienta, pude hallar la escala a cual fue tomada dicha fotografía, y con base a esa escala ya pude calcular todas las demás medidas y así poder hacer el trabajo o el requerimiento pues que me pedían. Entonces eso es muy útil, amigos. Es simplemente tomar cuando estén haciendo un trabajo en campo y que no puedan tomar todas las medidas, es bueno tomar fotografías, pero a la fotografía tomarla en el ángulo ideal. Imagínense que van a hacer planos a través de fotografía, entonces tienen que ubicarse bien ubicados, valga la redundancia, y ubicar algo de referencia que ustedes puedan luego tomar como medida y pasarle y hallar la escala de dicha fotografía. Yo les recomiendo que utilicen mucho las escuadras de 24, que son muy útiles para ese tipo de cosas. Entonces, nada, amigos, espero que estos procedimientos les sean muy útiles, que los puedan aplicar en su día a día laboral y que les ayude. Todo esto son cositas que nos ayudan mucho y nos facilitan el trabajo prácticamente. Entonces nada, amigos, estaremos pendientes para un próximo video, y si aún no se han suscrito, pues suscríbanse, denle a la campanita y apoyen mi trabajo, mi canal. Muchas gracias y Dios los bendiga. Hasta un próximo video.